No olvidé grabar. Ya, ahí sí está grabado. Volvamos a la presentación. Ahí tenemos. Entonces, la teoría celular lo que resume esencialmente el comportamiento de los seres vivos, si lo piensan de esa forma. Y en base a que estamos formados por células, porque nuestras células cumplen nuestras funciones, porque nuestras células contienen el material genético y lo traspasan a las siguientes generaciones. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver esencialmente hoy día? Vamos a ver las células procariontes y las estructuras de las células procariontes. ¿Ya? La próxima clase vamos a ver los eucariontes. Este es un ejercicio de cómo se preguntan esta materia. ¿Ya? Y ojo con esto, porque siempre les van a lanzar un ejercicio de célula. Y puede ser de célula eucarionte o procarionte. Lo más seguro es que sea uno y uno. Y como son dos los que les van a salir, entonces hay que ir preparado para esto. Una diferencia estructural entre las células procarionte y las células eucarionte es que la célula procarionte tiene pared celular. La eucarionte presenta citoesqueleto. La procarionte tiene flagelos que le permiten desplazarse. La eucarionte presenta mayor grado de compartimentalización. No sé qué rayos es eso. La eucarionte presenta ADN asociado a proteínas. Dejémosla ahí, la hacemos al final. Ya. Normalmente, dentro de las preguntas que les van a lanzar en la prueba, siempre les van a lanzar una pregunta comparativa como la que se vio anteriormente. ¿Ya? Ese es un juego muy recurrente que hace el DEMRE con respecto a las preguntas PSU. Siempre les van a comparar mitosis, meiosis, procarionte, eucarionte, les van a comparar animal, vegetal, etc. ¿Ya? Siempre les van a tratar de hacer una comparación. En algunos casos, por ejemplo, hormonas masculinas, hormonas femeninas, también lo pueden preguntar. Les pueden preguntar distintos tipos de mecanismos anticonceptivos comparativamente y su efectividad. Entonces, hay que tener claro conocimiento de que una comparación involucra forzosamente una pregunta de aplicación. Y una pregunta de aplicación es una pregunta de nivel 3 más o menos. Por lo tanto, no es una pregunta fácil como la pregunta de reconocimiento o la pregunta de comprensión. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener cuidado de que hay que saber el contenido para poder contestar bien una pregunta de aplicación. ¿Qué es lo que tiene que quedarme claro con respecto a la célula procarionte? Que la célula procarionte es casi igual o muy similar a la célula eucarionte, pero es más pequeña, ¿ya? Siempre una célula procarionte va a tener la tendencia a ser más pequeña, salvo ciertas excepciones, ahora esas excepciones las pueden contar con los dedos de la mano, y que también tiene estructuras en su interior, pero, y aquí lo voy a anotar así bien tajantemente, se define, esto es por definición, como por convención. Una célula procarionte, y lo voy a escribir con mayúscula, no tiene organelos. Por lo tanto, no se confundan, porque esa es una clásica confusión que hacemos todos en algún momento. La célula procarionte no tiene organelos. Ella incluso podría ser un organelo, como para que cachen más o menos el tamaño que tiene una célula procarionte. La célula procarionte podría estar dentro de una eucarionte. Ahora, la célula procarionte sí tiene estructuras en su interior, pues son estructuras súper básicas. Y estas son todas las que han preguntado en la PSU o anteriores y que posiblemente las van a preguntar en las futuras pruebas. No sabemos cuál de todas estas, pero sí las pueden preguntar. Entonces, lo primero con lo que hay que partir, y de hecho yo las tengo desglosadas de aquí para adelante, es que el núcleo. La célula procarionte no tiene un núcleo definido, no tiene un núcleo como tal, ¿ya? No tiene un núcleo guardado en interior como lo tiene el núcleo eucarionte con su carioteca, protegido y separado del medio externo. No, esta es una cuestión, una cadena de ADN, porque está compuesto por ADN, y es una cadena de ADN que está como revuelta en el citoplasma y que está flotando en el citoplasma. Ahora, ¿qué tiene una célula procarionte y qué sí tiene una célula eucarionte? Por ejemplo, el citoplasma, los ribosomas, la membrana plasmática. Esas son tres cosas que sí que tienen todas las células como tal. Material Da lo mismo si es genético. procarionte o eucarionte. Dime. El material genético también. Claro, el material genético. ¿Cómo tiene ese material genético es la Es diferencia? distinto. Pero también tiene material genético. ¿Por qué tiene que tener Sí, material genético? Porque se tiene que dividir. yo me estoy adelantando un poco, pero Dale. se reproduce de la misma forma que la Ya, eucarionte, ¿cierto? hay una diferenciación. Sí se reproducen, pero el sistema de reproducción también es más básico porque como el material genético que tiene la célula procarionte es más simple, la división también es más simple, ¿ya? De hecho, vamos a ir viendo uno por uno. El núcleo, que es lo que
se ve aquí, ya no sé si lo pueden ver o lo voy a marcar para que ustedes lo puedan ver. El núcleo es, como les decíamos, es material genético, de hecho, esa es parte del núcleo, ahí está conectado el núcleo, todo esto es núcleo, todo esto es el ADN, ahí lo marqué con verde. El núcleo en sí no está separado del medio externo, eso quiere decir que las células procariontes tienen como un solo cromosoma. Entonces es súper fácil cortarlo porque incluso lo pueden cortar en cualquier parte y lo más seguro es que se termine reestructurando completo igual. Entonces la división, por ende, la división de la célula procarionte es súper corta. Una bacteria se puede dividir, a lo más se puede demorar 25 minutos en dividirse. Entonces tienen un crecimiento bacteriano explosivo. Si una bacteria, por ejemplo, lo ataca y lo enferma súper rápido, ya porque en 20 minutos se está dividiendo. En cambio, una célula eucarionte, un glóbulo blanco, que es una célula eucarionte, se va a tomar unas 8 horas aproximadamente en dividirse. Entonces, le toma caleta de tiempo poder hacer la división celular por la mitosis. Los procariontes no se dividen por mitosis, se dividen por un proceso que se llama fisión binaria, ¿ya? Entonces, de que tienen diferencias, sí las tienen. Ya, vamos a ir viendo uno por uno para no detenernos tanto. No se compliquen con aprenderse esto de un viaje, ¿ya? O aprendérselo todo al tiro. Traten de ir desglosando lo que saben. Por ejemplo, miren la figura y díganme qué palabra nunca habían visto. Vamos a marcarla, porque de esa forma se la voy a definir y después les voy a decir la importancia que tiene esa palabra. Ya, ¿qué palabra de esa figura que ven ahí nunca habían visto? O nunca la habían escuchado. Pili. El pili, por ejemplo, ya, la vamos a marcar. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. ¿Qué otra más? Nunca habían visto. El ADN yo creo que sí. Profe, Cuénteme. el pili es como de dónde se agarra la célula. Es como se conecta una célula con otra. Entonces, o las bacterias como que chocan los pilis y pasan información genética a través de ahí. Entonces, ¿Esos son como los pelitos? Unos sí, son pelitos como que... pelitos. De hecho, por eso se llama pili. Po. Pili viene literalmente de pelo, po, del latín pili, po, que significa pelo. Efectivamente. Y lo que pasan a través del pili, porque si ustedes se dan cuenta en la figura ahí, el pili tiene como un espacio, es como una, pucha, esta es una definición media enredada, es una evaginación de membrana plasmática. Una evaginación es una guatita hacia afuera de la membrana plasmática, a diferencia de una invaginación, que es una guatita hacia adentro. Si ustedes se dan cuenta, aquí la célula tiene dos guatitas. Miren, una guatita hacia afuera, que es el pili. Traten de seguir mi mouse. ¿Ven mi mouse? ¿Sí? Sí. Ya, es una imaginación, es una guatita hacia afuera de la membrana plasmática. Y miren el mesosoma. El mesosoma es una guatita hacia adentro de la membrana plasmática. Entonces ahí tienen las dos definiciones. Evaginación hacia afuera, invaginación hacia adentro. ¿Ya? Y el mesosoma y el pili en cierta forma son lo mismo, pero cada uno cumple una función distinta. El pili es como un pelo y las células procariontes lo que hacen es tomar contacto entre sí y pasan información genética a través de los pilis, como si fuera una aguja hipodérmica que tiene un hoyito en el interior. ¿Ya? El plásmido, que aquí se ve, de hecho ahí está el plásmido. El plásmido es una porción de ADN que se traspasa a través del pili. ¿Ya? Entonces, esto es lo que genera lo que se conoce como la resistencia bacteriana. Cuando ustedes tienen una colonia de bacterias y le aplican un agente que las mate, ¿ya? Por ejemplo, un antibiótico, el antibiótico no mata todas las bacterias, siempre va a dejar alguna que sea resistente a esa bacteria. O sea, resistente al antibiótico, perdón. Y esa resistencia, ese código de resistencia, ellas lo guardan y lo dejan afuera. Y lo guardan en forma de un plásmido. Entonces el plásmido es como un mensaje en forma de ADN para resistir un agente externo. Cuando las bacterias, ya sea la bacteria, creo que lo habíamos visto en algún ejemplo, no, con el lectivo. Si ustedes tienen, por ejemplo, una colonia de bacterias, le aplican un antibiótico, se murieron casi todas, quedaron como 2 o 3,
y ustedes le colocan otra colonia de bacterias distintas. Incluso pueden colocar la misma, pero vamos a hacer el ejemplo con otra diferente. Misteriosamente, al cabo de un rato, todas las que se murieron y sobrevivieron, y las nuevas van a hacerse resistentes al antibiótico, porque se pasan entre sí este pedacito de información que es el plásmido. Y lo pasan a través del pili, ¿ya? Por lo tanto, el pili y el plásmido siempre están como unidos, están como conectados en función. Y el mesosoma facilita la división celular. Entonces es súper fácil poder hacer la división desde este punto, porque la célula viene como prepicada, precortada. Entonces se divide más rápidamente todavía. Por eso les digo que una bacteria como tal se divide en 20 minutos. De hecho, yo me acuerdo en la universidad haber visto divisiones bacterianas en el microscopio, porque en 20 minutos la pueden ver cómo se empiezan a separar y empiezan a colonizar de nuevo. ¿Qué otra palabra rara? Porque creo que las otras todas las vamos a ver. El flagelo, por ejemplo, el flagelo le permite movilidad. El ribosoma, igual que en la síntesis, perdón, en el eucarionte, esa es una estructura que va siempre, que es la que sintetiza proteínas. Puede cambiar un poquito en la estructura de sedimentación, pero al final sigue siendo el mismo, o sea, su función sigue siendo la misma. La cápsula ya es un poco más exclusiva y la vamos a ver después. La pared celular también es exclusiva, ¿ya? Ahora, exclusiva en el sentido de su composición, pero la pared celular, los vegetales también tienen pared celular. Entonces, ahí tienen que tener cuidado, porque si le hacen la pregunta, por ejemplo, y les dicen, ¿solo los vegetales tienen pared celular? Falso, porque los procariontes también tienen pared celular. Ahora, la composición de la pared vegetal es de celulosa, y en la célula procarionte no es de celulosa, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay una diferencia en composición, pero no en la presencia de la estructura como tal. Esa sí existe. La membrana es la misma, fosfolipídica. El ADN compuesto por los mismos nucleótidos que los nuestros. Por eso el ADN es universal. ¿Ya? Se aplica tanto para procariontes como para eucariontes. Núcleo o nucleoide. Normalmente se habla de nucleoide, ¿por qué? Porque no es un núcleo definido, que tenga cromosomas, que tenga histonas. Las histonas toman el ADN y lo enrollan y le dan forma, como los carretes de los hilos. Entonces ordenan el hilo para que no se me enrede, para no tener un patacón de hilo guardado. Entonces el ADN se enrolla en las histonas y le da forma, cosa que aquí no existe. Por eso este ADN no tiene forma y es fácil de cortar porque prácticamente, como les decía, en cualquier parte lo cortan y lo más seguro es que lo terminen duplicando. El citoplasma entonces es el mismo. ¿Qué estructuras, aquí tenía que haber marcado con otro color, qué estructuras aparecen en todas las células? El ADN aparece en todas las células, ahí lo vamos a marcar con rojo. El citoplasma aparece en todas las células sin excepción. La membrana plasmática aparece en todas las células y los ribosomas. ¿Ya? Membrana, ADN, citoplasma y ribosoma no son exclusivos para ninguna célula, aparecen en todos. Ribosomas sintetizan proteínas, membrana celular separa del medio externo, el ADN contiene el material genético y el citoplasma es principalmente agua, en donde van a realizarse las reacciones químicas. Lo demás puede ser exclusivo o no, pero ahí va a depender de la célula. Como les decía, el mesosoma ayuda o facilita la división celular. El plasmidio es un código, es una secuencia de ADN que normalmente está asociado a la resistencia bacteriana. La pared celular, que aparece en vegetales también, la composición del procarionte es distinta. La cápsula es exclusiva de los procariontes y aquí la vamos a marcar de alguna forma para poder identificarlo. La cápsula solo está en células procariontes. Yo lo voy a marcar con otro color para no enredarlo. Y existen dos tipos de cápsulas y lo vamos a ver con una figurita después, ¿ya? El pili, que también es exclusivo de los procariontes. Vamos a marcar aquí lo que es exclusivo, el mesosoma y el plasmidio. El flagelo no es exclusivo, ¿ya? El nucleoide es pseudonúcleo, eso significa nucleoide, ¿ya? Y no es que tenga un núcleo, como les digo, definido o similar a un eucarionte, por eso es que se le define nucleoide. Así que también lo vamos a marcar porque en cierta forma también es exclusivo.
La pared celular no es exclusiva y el flagelo tampoco es exclusivo porque el espermatozoide es una célula eucarionte y tiene flagelo. Hay bacterias, perdón, algas unicelulares que también tienen flagelo y les permiten moverse, como la marea roja. El mejor ejemplo es la marea roja, que también tiene un flagelo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con la figura? ¿No? ¿Ninguna? Si tienen alguna pregunta, también pueden usar el chat de Zoom por si acaso. Ya. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Cuénteme. No, nada. Nada. Ya. Vamos. Vamos. Comparativa, al tiro. Veamos las comparaciones entre una y otra. La célula procarionte, entonces, ya lo dijimos, no tiene carioteca. ¿Qué es la carioteca? Es la membrana del núcleo. Y aquí pueden ver que la célula eucarionte sí la tiene una carioteca con hoyitos bien definida, ¿ya? Y adentro tiene como un núcleo más pequeño, que es el nucleolo. Y lógicamente la célula eucarionte sí la tiene, ¿ya? Sí tiene esta estructura definida donde se guarda el material genético y todo el cariotipo de la célula. En el caso de nosotros tenemos 46 cromosomas metidos ahí en una célula somática. El material genético en los procariontes está libre en el citoplasma, entre comillas, en esta región llamada nucleoide, porque en realidad el material si la célula se mueve mucho para un lado, el material también se va para ese lado, se va a ir moviendo dentro de la célula. No está anclado, no está pegado a algo. En cambio, dentro de la célula eucarionte, el material genético está dentro de su núcleo. Aquí no tenemos organelos, recuerden eso sí que es clave, ¿eh? Los procariontes, por definición, por convención se decidió así. No hay organelos en una célula procarionte. Sí hay ribosomas, pero el ribosoma no se define como un organelo. Entonces, no hay organelos. En cambio, en una célula eucarionte, la gracia de la célula eucarionte es que tiene un montón de estructuras en su interior que le están haciendo la pega y la están manteniendo viva, ¿ya? Y como les digo, es mucho más grande. O esta bacteria, aquí se ve casi del mismo tamaño, un poquitito más chica nomás que el eucarionte, pero para hacer la comparación, esta bacteria debería ser como esa estructura que está aquí en la célula eucarionte, como una mitocondria, no más grande que eso. Entonces, harto más chica, es como 20, 30 veces más chica incluso. 10 veces más chica en algunos casos más visibles. Dime. Tengo dos preguntas. Una, las células procariontes tienen... ¿cómo obtienen su energía? ¿Tienen mitocondrias también? Ya, ¿cómo respiran, ¿no es cierto? Claro. Lo hacen igual que la mitocondria, a través de la membrana plasmática. Las proteínas que permiten o facilitan la respiración celular se encuentran en la membrana. Entonces, ellas subsisten tocando las cosas, o tocando las moléculas, las macromoléculas en este caso, porque ellas muchas veces consumen glucosa, igual que nosotros, ¿ya? Pero como que en el momento que transportan la glucosa al citoplasma, automáticamente la están transformando en energía. Entonces, le es súper fácil subsistir porque con solo tocarlo, consume, o sea, generan energía. En cambio, la célula eucarionte no, pues tiene que transportar la glucosa al citoplasma, en el citoplasma se va a degradar por una sucesión de enzimas progresivas, y eso que queda se pasa a la mitocondria, y en la mitocondria se termina el proceso, pues entonces es mucho más largo. Ahora, es más efectivo, porque en la célula eucarionte se genera mucho más energía con glucosa y oxígeno. En cambio, la célula procarionte genera como el 20% menos, no menos. Genera, sí, pues, como el 20% de lo que genera la célula eucarionte con la misma molécula, con la glucosa. Por lo tanto, subsisten con un metabolismo más simple, pero más efectivo en el sentido de que es más rápido, ¿ya? Cuantitativamente la célula eucarionte genera más energía. Y eso lo vamos a ver cuando veamos la respiración celular. Así respira un procarionte. Ya. Y los ribosomas que contienen son de sedimentación 70, quiere decir que en el proceso de sedimentación se demoran una cantidad de tiempo menor en sedimentar que la de los eucariontes. ¿Por qué? Porque el ribosoma es más pequeño. Por lo tanto, esto que significa 70S, 80S, si le aparece en la prueba, lo único que tienen que entender es que el 70S es más chico y el ribosoma 80S es un poquito más grande. Es el grado de sedimentación en realidad, esa S es de sedimentación. Y apunta esencialmente a que, como es más pequeño, sedimenta más rápido.
Y en el caso del eucarionte, como es más grande, sedimenta más lento. Pero, vuelvo a repetir, para las pruebas, yo nunca he visto una pregunta de 70-80S, ni siquiera la han mencionado, por si acaso. Pero para que sepan, no hay que ser cosa que quieran innovar este año, porque todos los años se ponen innovadores con alguna pregunta. Por lo tanto, 70S más chico, 80S más grande. Punto. No se enreden más. ¿Alguna pregunta con la estructura de la célula? Procarionte, eucarionte. ¿No? ¿No? Vamos a la siguiente. Démosle como dijeron ustedes. Ya. Dentro de la estructura vamos a tener que ambas tienen citoesqueleto, ¿ya? Pero el procarionte va a tener un citoesqueleto más simple. Puede llegar a tener 3 tipos de proteínas que van a formar su citoesqueleto, ¿ya? De hecho, aquí aparece, citoesqueleto procariota formado por proteínas bacterianas. Esos son los nombres de las proteínas: actina, tubulina y filamento intermedio, ¿ya? Pueden formar cualquiera de las 3. Puede formar como un anillito en el medio, que le facilita la división. Esta como estructura en forma de hélice similar al ADN, ¿ya? Que esencialmente es en bacterias que forman como tubos, o forman, esta cuestión se llaman los bacilos, en los bacilos. Y los filamentos intermedios, que son filamentos que están entre la membrana y el nucleoide, por así decirlo, ¿ya? No se compliquen mucho con esto. Acá sí, en la célula eucarionte lo vamos a ver después, que el citoesqueleto es mucho más complejo y que está formado por todos los microtúbulos que tienen acá, ¿ya? Por lo tanto, el eucarionte en cierta forma se copia de todo lo anterior de la procarionte y lo estructura y lo forma en su interior. A diferencia de la procarionte, que puede tener uno de los 3. A lo más podría llegar a tener 2 las eubacterias, ¿ya? O las arqueobacterias. Pero nunca tiene los 3 tipos de filamentos. Vuelvo a repetir, ahí el eucarionte es más complejo en la estructura del citoesqueleto. Por eso la división celular, que se realiza gracias al uso mitótico, el uso mitótico es uno de los distintos tipos de filamento intermedio en cierta forma, ¿ya? ¿Alguna pregunta con el citoesqueleto? Citoesqueleto de eucarionte mucho más complejo, lógicamente, que la célula procarionte. La procarionte es mucho más sencillo, mucho más simple, ¿ya? ¿No? Pasamos a la siguiente. Siguiente comparativa, ya, esta es más bonita, el ADN. Ahí está el ADN. Si se dan cuenta, es como un plato de tallarines revuelto, pegoteado, que anda dando vuelta en la bacteria. No está definido, no se sabe incluso dónde empieza y dónde termina. Se ve una Esos masa pelos. nomás en el medio. Los pilis, ahí se ve que son pelos. Claro, ahí se ve que el pili es, efectivamente, de hecho, como les decía, el latín de pelo es pili, ¿ya? Pero el pili tiene un hoyito en su interior, es como un tubo, en resumidas cuentas, el pili, pues como una aguja hipodérmica, como la aguja con las que nos vacunan. Se pasa O sea, a través del pili algo, y ese algo que se pasa es el plasmidio. Su función es traspasar plasmido. Plasmidos, así es. Plasmidos. Eso mismo. Que se resume a que traspasa material genético. Sí, de esa forma pueden compartir información que genera, en este caso, la resistencia bacteriana, ¿ya? Como que se comunican entre sí y le dicen, toma, yo soy tan paleteado, ahí está, para que usted se haga resistente. Y la célula empieza progresivamente a fabricar más plásmidos y empiezan a pasárselo a sus hermanos, por así decirlo, que no los tienen. Y una vez que el plásmido pasa al citoplasma de la célula que no lo tiene, lo incorpora súper rápido al material genético. Entonces la célula cambia, muta por acción del plásmido. Y técnicamente ya no es la célula que era inicialmente, porque ahora es una célula resistente a ese agente externo que la estaba matando. Y por eso es que existe la resistencia bacteriana. Principalmente a nosotros nos acongoja eso, porque las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos súper rápido. Entonces, hubo un tiempo que se daban, cuando recién se descubrieron los antibióticos, que los antibióticos se daban, ¿qué le duele, mijito? ¿La cabeza? Ya, le vamos a dar un antibiótico. Les daban antibióticos a todo. Y de repente, como en el año 70, 80, se empezaron a dar cuenta, porque piensen que el antibiótico se descubrió el 40, 47 aproximadamente. Como a finales del 70, a principios del 80, se dan cuenta que los antibióticos que habían usado toda su vida no estaban haciendo efectos, pues la gente se les estaba enfermando más todavía, incluso con síntomas más fuertes.
Y ahí es cuando se dan cuenta de que las bacterias estaban generando esta resistencia y empezaron a cambiar la estructura de los antibióticos, le agregaron más cosas, por así decirlo, más cadenas de carbono, y mutan también el antibiótico conservando la propiedad que tiene y matan a las bacterias de una u otra forma. Y ahí se dieron cuenta que siempre quedan. Y esas que quedan lamentablemente son resistentes a la bacteria. O sea, perdón, al antibiótico. Por lo tanto, son esas que quedan resistentes las que se tiene que comer nuestro sistema inmune para poder memorizar su efecto y generar la memoria inmune. Entonces nosotros somos, cuando nos sanamos de una bacteria, de una enfermedad bacteriana, y tomamos antibióticos, nuestro sistema, y seguimos el tratamiento como corresponde, nuestro sistema inmunológico lo que hizo fue aprender a combatir la bacteria resistente, porque la que no es resistente la mató el antibiótico. Por lo tanto, en cierta forma también nos ayuda un poco, porque quedamos inmunes, como les decía, a esta bacteria que es resistente al antibiótico que consumimos. Por ejemplo, a mí me dan un antibiótico por 7 días y por 7 días me lo tengo que tomar. Lo más seguro es que al tercer día ya me empiece a sentir bien. Si yo dejo de tomar el antibiótico al tercer día, voy a volver a tener una proliferación bacteriana porque estos desgraciados se dividen súper rápido y más encima con un plásmido que van a pasar a las que no lo son, entonces, y resistente al antibiótico que estoy tomando. Entonces, siempre hay que tratar de tomar el tratamiento de antibiótico 7 días, 10 días completo, que se me acabe la caja que me dieron en este caso. Una pregunta que quizás Dale. no tiene mucho que ver, pero ¿por qué uno no puede tomar alcohol cuando toma antibióticos? Porque el alcohol difunde súper rápido a través de las membranas celulares. Claro, porque el El lípido. alcohol entra a la célula. Claro, entra a la célula y disminuye el efecto. Y ese es el problema, po. Ese es el problema. Porque es como que las células se saturan, en cierta forma, de un componente, en este caso, que es súper fácil de difundir a través de ella. Entonces el antibiótico le vamos a dar prioridad. El antibiótico que posiblemente tenga un origen proteico y a uno que tiene un origen alcohólico, que es como un lípido, la célula dice, chuta, ¿cuál me como primero? Ya, es más fácil. Y consume el alcohol antes. Entonces el efecto del antibiótico disminuye. Me imagino que el alcohol también puede cambiar como el pH de la célula. Sí, en algunos casos, pero no tanto. Es muy poco el cambio de pH. Nuestro pH sanguíneo, que es nuestro pH corporal en cierta forma, oscila entre el 6,5 y el 7,5. ¿Ya? El 6,5 sería como lo más ácido que va a llegar a ser. Y normalmente eso se debe cuando estamos haciendo ejercicio en trabajo muscular intenso, porque el CO2 acidifica la sangre, pero se transforma en ácido carbónico en la sangre. Y el riñón se encarga de amortiguar el pH. Cuando se está realizando la filtración a nivel de los glomérulos, voy a poner a hablar puras cuestiones densas, a nivel del glomérulo de Malpighi, el ácido carbónico se filtra. Por lo tanto, en cierta forma, la sangre que sube por la vena porta hepática lleva menos acidez. Por lo tanto, el que se encarga de amortiguar el pH es el riñón. La importancia del riñón no es solo filtrar, sino que también amortiguar, como les digo, el pH sanguíneo. Pero no, el alcohol no genera un cambio de pH muy amplio, ya, o sea, no más allá del 6,5, en resumidas cuentas. No se va a transformar en como el ácido estomacal, porque es de 1,2, 1,5, 2 a reventar. Y lo máximo que podemos llegar a tener en pH, como les digo, es 7,5. De hecho, 7,8 ya es anormal. Sobre el 9 de pH no hay vida. No hay células, ninguna célula puede sobrevivir sobre el 9. Por lo tanto, nosotros podemos tener acideces extremas, de 1, por ejemplo, pero sobre el 9 no hay vida, y eso es levemente básico si lo consideran bien, ¿ya? Ya piensen que la escala de pH va del 1 al 14, y nosotros aguantamos acidez extrema, o sea, del 1 hasta el 9, del 7 al 9 solo hay 2 números de pH, pues entonces no es mucho lo que aguantamos en basicidad, por así decirlo. Ya, volvamos. No me desvíes, sino me cambio para otro tema. Ya, la célula procariante entonces, en general presenta una sola molécula de ADN, y que este ADN está, como les digo, es como un plato de tallarines pegoteado, frío, una cosa así. En cambio, el ADN eucarionte, y aquí lo pueden ver como unas pastillitas en donde se está enrollando este ADN,
Esas pastillitas son las histonas. Y esas histonas después se condensan como un montón de pastillitas juntas y empiezan a formar esta fibra, este hilillo, que es el que estructura al cromosoma, ¿ya? Y piensen que tenemos, en nuestro caso, 46 de estos, que están altamente enrollados. Entonces, es lógico que nuestras células se tomen un tiempo considerable en hacer la división, y posiblemente sea gran parte de su vida, o la mitad de su vida, lo que se tomen para poder dividirse. En cambio, como les digo, la célula procarionte no se demora en dividirse 20 minutos. Nuestra célula, la mejor, la más rápida, que son los glóbulos blancos, se demoran 8 horas. ¿Ya? En el peor de los casos se demoran 12. Una célula vegetal, que también es una célula eucarionte, se puede demorar un día entero en hacer división. Por eso las plantas crecen tan lento, ¿ya? Crecen, particularmente en el verano crecen más rápido porque las condiciones son las propicias, pero en el invierno ustedes se dan cuenta que están como dormidas, prácticamente no crecen. Cortan los arbolitos y el arbolito cae, ¿qué? No siguió creciendo hasta que llegue la primavera, lógicamente. Ya. Por lo tanto, el ADN, aquí dice por si acaso que el ADN es circular, ¿ya? Quiere decir que tiene forma como esferas, como circulitos. Aquí es lineal porque está formando un hilillo, porque tiene principio y tiene fin, ¿ya? Eso quiere decir que sea lineal. Las histonas no existen en procariontes, no se olviden de eso. Claro, sí, tiene proteínas que son similares a las histonas, pero no son histonas. La histona es mucho más densa, mucho más compleja, y esa la va a formar solo una célula eucariota. Ya, división, que algo ya habíamos hablado. El mecanismo de división celular se llama bipartición o fisión binaria. Cualquiera de los dos términos hace referencia a lo mismo. ¿Ya? De hecho, lo voy a escribir para que no se me enrede. Bipartición. Vamos a escribirlo acá. Bipartición es lo mismo que fisión binaria. Si lo llegan a encontrar de esa forma, no piensen que son mecanismos diferentes, no. Bipartición y fisión binaria son lo mismo. Y la célula, como les digo, se demora 20 minutos en partirse. De hecho, ahí está el mesosoma, que está como tomando el ADN circular, ya, lo abre simplemente, lo rompe y se separa la célula. Esto se demora 20 minutos a reventar, 25 como más. En cambio, en una célula eucarionte el mecanismo va a variar. Si la célula es una célula somática o corporal, y ahí volvemos a una definición sinónimo, somático, soma, apunta esencialmente a cuerpo. Por lo tanto, si ustedes le hablan de células somáticas, le están hablando de células corporales. ¿Cuáles son las células corporales? Las células de la piel, las células de los órganos internos, las células de los huesos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Esas son células del cuerpo. Todas esas células se dividen por mitosis porque van a generar una célula igual. O sea, no hay una diferencia entre una célula y otra cuando se dividen. El material genético es exactamente el mismo, se preservó a sí mismo. En cambio, las células sexuales, que son dos nomás en el reino animal, en el vegetal son similares, se llaman espermatofitos y ovofitos, pero en realidad, como les digo, es casi lo mismo. El espermatozoide, que es la célula masculina, y el óvulo, que es la célula femenina, hacen un proceso que se llama meiosis y que no busca la igualdad. Busca al contrario, que haya una repartición aproximadamente de un cuarto, por así decirlo, del material genético, y que sea lo más dispar posible, de tal manera que cuando se junten estas células no generen el mismo individuo que las generó inicialmente, que haya una variabilidad genética. Por eso nosotros nos parecemos a nuestros papás, podemos ser similares a nuestros papás, pero no somos iguales, ¿ya? O a nuestros hermanos, en algunos casos hay hermanos que parecen gemelos sin que lo sean, pero es porque la variabilidad les tocó así, la suerte les tocó así, porque la meiosis funciona así de sencillo, por una acción de suerte, ¿ya? Y hay eventos de variabilidad y los vamos a ir viendo después, ¿ya? Pero la mitosis genera células iguales. Por lo tanto, cuando yo me corto la mano, las células que regeneran ese tejido son iguales. A diferencia de que los gametos que estamos produciendo recurrentemente, en el caso de las mujeres se produjeron en algún momento específico, en el caso de nosotros los varones lo estamos produciendo continuamente, estos gametos tienen información genética que es completamente diferente una con otra.
¿ya? Por lo tanto, la meiosis no busca la igualdad. La mitosis y la fisión binaria buscan la igualdad. La fisión binaria en súper poco tiempo, la mitosis en un tiempo más prolongado. ¿Por qué? Porque el material genético, como está condensado, como está formando una estructura que es el nucleolo y la carioteca, tengo que separarla y romperlas. Entonces eso toma tiempo. Aquí en los procariontes no existe el núcleo, no existen histonas, no existen cromosomas. Entonces es súper fácil cortarlo porque es poco el material que hay disponible. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con división? Lo vamos a ver después más profundamente, ¿no? De hecho, mitosis, tenemos una clase mitosis y tenemos una clase meiosis. Y eso tiene que quedar pero completamente claro porque en la PSU siempre lanzan una pregunta de mitosis o meiosis, una de las dos. Normalmente más para la meiosis. Entonces, para poder entender el proceso de meiosis, yo tengo que entender el proceso de mitosis. ¿Ya? Esa es materia que actualmente los chicos, bueno, en el programa antiguo se veía en segundo medio, ¿ya? Y desde el año 2003 en adelante que se veía en segundo medio, así que lo más seguro es que ustedes en algún momento, cuando lo vieron en segundo medio, ¿ya? Ya, vamos a la siguiente. Oh, se me fue un cuadro de texto. Vamos a ver. Ya. Siguiente. Quedó fisión binaria. Vamos a tener que borrar. Ya, y la pared celular. Y aquí empezamos con cosas que ya que algo le había nombrado, pero que sí son características de una célula procarionte y que, pese a que existen en una célula eucarionte, no están en todas. ¿Ya? A ver, en una célula procarionte, y aquí por favor, esta cuestión no se les vaya a olvidar nunca, y también se los voy a colocar porque les puede aparecer con dos nombres, como la glucosa, perdón, como el glucógeno y el glicógeno, ¿ya? El peptidoglicano, peptidoglicano, es lo Proteína. mismo si lo llegan a leer, porque hay veces que, pucha, les pueden amargar la existencia con esto en los del DEMRE. Peptidoglucano, es lo mismo. No hay una diferencia entre una letra y otra, ¿ya? Es un Eso error de significa, traducción, para ser más específico. Dime. eso significa que está compuesto por glucosa y también por proteína. Sí, es un componente, ¿cómo se llama? Glucoproteico, Glucoproteico. efectivamente. Y puede ser de dos formas. Ya puede tener pelitos hacia afuera, o sea, las pelitos proteicos, las proteínas apuntan como pelillos hacia afuera, o simplemente forman como una red, como una malla, ¿ya? Que está entrelazada una proteína con otra con las glucosas, con los carbohidratos. Entonces, cuando los pelillos dan hacia afuera, nosotros hablamos de una bacteria que tiene la pared gram negativa, porque cuando la tiño con la tinción gram, para poder verla en un microscopio, se tiñe de una forma distinta a las otras. Y cuando yo le aplico esa tinción a ciertas bacterias que tienen esta malla, esta red de protección, que no tiene los pelillos hacia afuera, se tiñe positivamente. ¿Ya? En una queda rosado y en la otra queda como, pucha, como medio blanco. No es blanco, sino que es como un rosado más tenue, casi blanco. ¿Ya? Pues claro, porque la tinción Gram busca la presencia de la red o la ausencia de esta. Como la red no existe en la Gram negativa y los pelillos dan hacia afuera, es como que la red se rompió y quedó con todos los hilos para afuera, no se tiñen. ¿Ya? Los En cambio, pelillos, la estaba Gram hablando de los positiva sí pilis. Dime. Los pelillos, estaba hablando de las pilis, ¿cierto? No son los pilis. Ya, ese es una clásica confusión. Los pilis son prolongaciones de la membrana plasmática. Estas no son prolongaciones de la membrana plasmática. Estas son proteínas que están hacia afuera, igual que pelos. ¿Ya? Son mucho más chiquititos que el pili. De hecho, lo más seguro es que el pili esté formado por esto. ¿Ya? Es más pequeño, mucho más pequeño, 100 veces más pequeño. Por lo tanto, la pared celular es una pared celular rígida que está formada por una proteína en los procariontes y que solo existe en los procariontes. Miren, les voy a dar un ejemplo más práctico. ¿Qué es el peptido? O sea, ¿por qué la bacteria tiene peptidoglicano y no nosotros? Ya las eucariontes no tenemos peptidoglicano, de hecho en nuestro cuerpo no existe, salvo las bacterias que tenemos. Hay antibióticos que lo que hacen es destruir la pared celular y destruyen el peptidoglicano. Entonces yo me tomo el antibiótico y el antibiótico no le hace nada a mis otras células.
No mata las células, los glóbulos blancos, no mata los glóbulos rojos, no mata ninguna otra célula. ¿Por qué? Porque lo que busca es el péptidoglicano, y cuando lo encuentra, lo destruye. Y los únicos que pueden tener péptidoglicano son bacterias. Y como yo me estoy enfermando por una bacteria, me mata esa bacteria. ¿Cachan o no? Por lo tanto, hay muchos antibióticos que buscan la destrucción de la bacteria, como que le rompen la protección. Y la bacteria queda desnuda y es súper fácil que un glóbulo blanco se la coma. ¿Ya? Y hay algunos antibióticos que cuando toman mucho antibiótico, de hecho el médico en algunos casos les dice, posiblemente le dé diarrea al niño, o posiblemente le descomponga el estómago. ¿Por qué? Porque en el tracto digestivo, en el intestino grueso, tenemos una red de bacterias que es la Escherichia coli que genera la descomposición. Entonces, como también tiene peptidoglicano, cuando tomamos el antibiótico, hay un poquito de antibiótico que sigue o que continúa por el tracto digestivo, llega al intestino grueso y mata lo que tenga peptidoglicano, pues en este caso va a ser la Escherichia coli. Y al matar la Escherichia coli, a mí me va a dar colitis, diarrea. Entonces, por eso es que en algunos casos puede ser que cuando estén tomando un antibiótico se les descomponga el estómago, ¿ya? Porque lógicamente el antibiótico mata esta barrera exclusiva, la pared celular exclusiva de las células procariontes, que es el péptido glucano o glicano, ahí da lo mismo. Y existen, como les digo, dos barreras. La barrera positiva, que es como una red muy bonita formada por proteínas, y la barrera negativa, o la gram negativa, que es una barrera más charcha, por así decirlo, y que son un montón de pelos que están hacia afuera, y que son mucho más chiquititos que el pili que vimos en la figura anterior, ¿ya? En las células eucariontes, ¿quiénes tienen pared celular? Solo las células vegetales y los hongos. ¿Ya? Nosotros no tenemos pared celular, podemos tener una coraza calcárea como nuestros huesos, pero eso no se define como pared celular. ¿Ya? Y en este caso, la pared celular que tienen los vegetales y los hongos es de celulosa, ¿ya? O en algunos casos dice hemicelulosa, que es como la mitad, una celulosa cortada, una celulosa más simple. Bueno, aquí aparece la quitina también, que algo habíamos hablado de la quitina anteriormente, pero no en todos los hongos, ya porque los hongos son súper enredados, de hecho por eso como que los separaron y generaron un propio reino. Hay hongos que no hacen fotosíntesis, hay hongos que hacen fotosíntesis, hay hongos que tienen quitina, que son más rígidos, como este hongo, el clásico hongo que tiene una, ¿cómo se llama? Su paraguas de color rojo y que tiene unos puntitos, ya, es la manatita muscaria, ese tiene quitina, por eso es rígido, por eso es firme. ¿Ya? El champiñón, por ejemplo, su pared es celulosa. De hecho, es súper fácil de separarla con la mano, no es muy rígido tampoco. Entonces los hongos son bien ambiguos en ese sentido. Pero normalmente se define que la celulosa es la principal componente de la pared celular de los vegetales y del 60% de los hongos. ¿Ya? Por lo tanto, los eucariontes, los animales, no tienen pared. Ya no tienen pared celular, no tienen una estructura rígida, a lo más pueden llegar a tener una coraza, que en este caso puede ser quitina para los bichitos, ya por eso forman el exoesqueleto de quitina, o nuestros huesos, por ejemplo, que tienen una coraza calcárea, que es de calcio, ya, y que eso es lo que le da la firmeza y la rigidez al hueso. ¿Alguna pregunta con paredes celulares? ¿No? No. Me pongo a hablar y se me va la hora. ¿Qué me queda? Me queda poquito. De hecho, creo que queda una sola. Ahí está, por ejemplo, la gram positiva y la gram negativa. ¿Qué significa que sea gram? De hecho, ahí se ve. Volvamos a la patrón. Miren, esa es la tinción gram. Esa como molécula amarilla es la tinción gram. Si yo aplico la tinción gram al gram negativo, queda en blanco la muestra, no se ve. Pero si yo le aplico la tinción gram, la gram identifica la red positiva, y se tiñe, y la muestra me queda de este color como rosado o morado. Ah, la gram positiva se tiñe. Sí, la gram positiva es la que se tiñe, la negativa queda en blanco. Esta es la última. ¿Cómo funciona el metabolismo? Y con esto cierro. De hecho, del Alejandro me lo preguntó, ¿cómo respiran? ¿Cómo hacen la respiración celular? ¿Ya? Ellos tienen dos mecanismos, en algunos casos son facultativos. ¿Qué quiere decir que sea facultativo? Que el procarionte puede vivir con oxígeno anaeróbico,
con oxígeno, aeróbico, vamos a colocarlo acá porque si yo me enredé, no quiero que ustedes se enreden. Ya, si es anaeróbico, quiere decir que es sin oxígeno. Si por algún motivo le hablan de aeróbico, quiere decir que es con oxígeno. Y hay bacterias que pueden vivir aeróbicamente con oxígeno, que son súper letales si entran a nuestro organismo porque consumen el oxígeno nuestro. La gran mayoría, el 80% de las bacterias son anaeróbicas, ¿ya? Eso quiere decir que viven sin oxígeno, por eso viven normalmente en pozas de agua, sin oxigenar, viven sobre la parte externa de un vegetal o en nuestra piel también, o facultativas. ¿Qué quiere decir que sean facultativas? Facultativa quiere decir que es anaeróbico y aeróbico según su necesidad, como que tienen un chip. Entonces, cuando hay mucho oxígeno, son aeróbicas. Cuando se consumieron todo ese oxígeno y ya no hay oxígeno para vivir, cambian el switch, por así decirlo, y empiezan a vivir sin oxígeno. Entonces pueden hacer ese juego. Nosotros somos aeróbicos estrictos. O sea, vivimos solo en presencia de oxígeno. Sin oxígeno es súper simple lo que nos va a pasar, pues no vamos a morir. ¿Ya? Facultativos quiere decir que son aeróbicos y anaeróbicos, anaeróbicos, según su conveniencia. Por lo tanto, ahí está la mejor definición de facultativo. Entonces, son facultativos todos aquellos que pueden ser aeróbicos y anaeróbicos según... Ahí lo vamos a colocar. Ya. Según su conveniencia. Entonces, depende esencialmente de la célula. Si la célula ve que el medio tiene más oxígeno, va a empezar a consumir oxígeno. Si no tiene oxígeno o se lo consumió y ya no hay, puede vivir sin él. Y la celulosa, la respiración celular, la hacen a través de las proteínas que tienen en la membrana plasmática. Entonces, generan poco oxígeno, poca energía, pero es poquita la que necesitan para vivir, entonces tampoco se van a estresar en generar grandes cantidades. En cambio, una célula eucarionte, ya sea animal o vegetal, porque las plantas también consumen el oxígeno, y todos consumimos oxígeno. De hecho, el oxígeno, el 21% de la atmósfera, se la debemos esencialmente a que existieron los vegetales antes que nosotros, pues empezaron a botar este oxígeno producto de la fotosíntesis, ellas nos lo ocupaban todo, y empezamos a consumirlo los animales, ¿ya? Y lógicamente somos o consumimos oxígeno porque tenemos mitocondrias, tanto vegetales como animales tienen mitocondrias. Y la mitocondria es la que nos hace la pega, en resumidas cuentas, del consumo del oxígeno, ¿ya? De hecho, hay una teoría que se llama teoría endosimbiótica, en donde se piensa que la mitocondria, de hecho muy similar a una bacteria a la mitocondria, era una bacteria que le dijo a la eucarionte o a otra célula más grande, le dijo, pucha, yo me meto en tu interior, tú me proteges y yo te como el oxígeno. Ya, le dijo, se metió a su interior y empezaron a vivir, por así decirlo, en simbiosis. Por lo tanto, la mitocondria como que nosotros la protegemos, la célula eucarionte la protege, no nosotros. La protegemos o se protege la célula eucarionte y la mitocondria le hace el trabajo de consumir el oxígeno. Y como tendría que ocurrir una glaciación, un mar rojo y un cambio, tendría que ocurrir una extinción masiva para que el porcentaje de oxígeno disminuyera 1% en la atmósfera, pues es súper difícil que cambie de un rato para otro, ¿ya? No de un día para otro, imposible, va a tomar posiblemente millones de años. Y cíclicamente la Tierra, la atmósfera de la Tierra, ha tenido variaciones en sus porcentajes de gases. Por ejemplo, en un principio era 98% nitrógeno. Y nadie consumía nitrógeno, por lo tanto las formas de vida estaban súper limitadas, cuando no había, era un único continente posiblemente. Ya, pero eso es de la deriva continental. ¿Alguna pregunta con el metabolismo? Nosotros hacemos, por si acaso, las células eucariontes, los vegetales y los animales, hacemos respiración celular. Los procariontes sí hacen respiración celular, pero es una respiración celular que se llama glicólisis o glucólisis.
En la célula eucarionte, ahí está la glucólisis, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones, y todas esas cosas bonitas que vamos a ver después cuando terminemos esta primera parte de células. Ya. ¿Preguntas? No se olviden de esto, aeróbico, anaeróbico. ¿Ya? Ahora, los que hacen ejercicio, que les gusta hacer ejercicio, en más de alguna oportunidad han escuchado estas dos definiciones, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? ¿No se peleen? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Y cuándo, por ejemplo, el músculo trabaja más? ¿En modo anaeróbico o en modo aeróbico? Para los que hacen ejercicio. Lo más triste es que esto yo lo sé, pero no lo hago. El anaeróbico, normalmente el trabajo muscular más corto, más efectivo, sí, o sea, perdón, es más, claro, es más corto, pero más efectivo, es en modo aeróbico, ¿ya? El anaeróbico es como el precalentamiento, es cuando el músculo está como recién empezando a ejecutar una sucesión de contracciones. El problema de que la musculatura cuando entra en modo anaeróbico y los procariontes, y los eucariontes, perdón, también, genera una cuestión que se llama ácido láctico, ¿ya? El ácido láctico se cristaliza en el interior de la musculatura y duele. Po. De hecho, eso es típico cuando ustedes, por ejemplo, llevan algo pesado por mucho tiempo en la mano y después quieren estirar los dedos, no pueden porque les duele, ya, es porque están llenos de ácido láctico y el cristal de ácido láctico se tiene como que diluir en la musculatura. En cambio, en el trabajo aeróbico, el ciclo de respiración celular del músculo es completo. Entonces está generando energía de forma eficientemente. Y como lo está haciendo de forma eficiente, es mucho más óptimo si lo que yo quiero es generar una hipertrofia muscular. O sea, que el músculo crezca. El problema es que en un corto periodo de tiempo, ¿ya? No en un periodo largo. O sea, yo puedo estar haciendo ejercicios 2 horas, pero posiblemente solo 25 minutos de esas 2 horas fue en modo aeróbico. Entonces no es tan efectivo. No era necesario hacer 2 horas de ejercicio, podía haberlo hecho solo en 25 minutos. ¿Ya? Esa es la eficiencia que tiene la musculatura y quizás lo veamos cuando veamos un poco de metabolismo. Ya, voy a borrar esta parte y vamos a terminar porque ya no queda nada más. Ya, aquí está la comparativa entonces de todo lo que vimos hoy día. Célula eucarionte, célula procarionte, les preferí dejar este cuadrito para que no se compliquen, ¿ya? Recuerden que fisión binaria, bipartición es lo mismo. Procarionte, en la mejor término, diverso, facultativo, que lo pueden cambiar entre aeróbico y anaeróbico. La célula eucarionte es aeróbica exclusivamente, ahí tienen ejemplos de células, ¿ya? Este cuadro es la madre de todo, por lo tanto, el que si ustedes me preguntan, ¿qué me estudio de lo que vimos hoy día? Estudien el cuadro. Ya las figuritas que están más arriba es más que nada como para ilustrar la explicación, pero el cuadro es la clave de todo esto, ¿ya? Y ahí está la célula de lo que vimos hoy día. Célula entonces, unidad estructural, funcional y genética. Tenemos dos tipos de células en el mundo, procariontes y eucariontes. Las procariontes y sus características no tienen núcleo, su ADN es circular, son anaeróbicas, aeróbicas y facultativas, no tienen histonas, se dividen por fisión binaria, son muy pequeñas en comparación a un eucarionte, no tienen organelos, eso quiere decir esto, membrana interna u organelo, lo vamos a ver en la próxima clase, y su citoesqueleto es muy simple, existe, pero es muy simple, y puede ser de 3 tipos, no más que eso. Los eucariontes son mucho más completos, son mucho más complejos, y lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos la célula eucarionte como tal, y vamos a ver todos los organelos que le van a preguntar en la prueba, ¿ya? Les dejé unos ejercicios aquí de tarea, ahí está, ejercicio fácil, medio, difícil, y los 5 términos, y el ejercicio especial. Háganse pues terminemos con este. Una diferencia estructural entre la célula procarionte y la eucarionte es que la célula, busquen la alternativa y con esto terminamos. ¿Cuál será la alternativa? Siempre traten de descartar lo que no es. ¿Cuál no es? ¿Cuál vamos a sacar? La B. El eucarionte, ya, perfecto, porque el citoesqueleto está en las dos, pues. No es una característica propia. Ya, la B para afuera, muy bien.
La C también para afuera. Ya, procarionte tiene flagelos que permiten desplazarse, ya las procariontes. Los eucariontes también tienen flagelos. El espermatozoide, siempre piensan en el espermatozoide como el mejor ejemplo. Ya, la marea roja es otro ejemplo para no ser tan falocéntrico en el ejemplo. Po. B y C. A, D o I. La E también la descartaría. Eucarionte presenta ADN asociado a proteínas, perfecto. Ah, pero dice una diferencia estructural entre células procarionte y la eucarionte es que la célula eucarionte presenta ADN asociado a proteínas. Está como al revés, debería ser proteína asociada a ADN. Este es del DEMRE, por si acaso. ¿Cuál será? Con esto terminamos. Vamos a ver. Letra D. Eucarionte presenta mayor grado de compartimentalización. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene organelos. La compartimentalización siempre apunta a la definición del organelo. ¿Ya? Por lo tanto, el eucarionte, si ustedes cambian compartimentalización y le colocan organelo, suena igual. ¿El eucarionte presenta mayor grado de organelos? Sí, pues. De hecho, el eucarionte es el que tiene organelos. Y el procarionte tiene pared celular. Recuerden que el eucarionte también tiene pared celular en el caso de los vegetales y los hongos. Por lo tanto, por eso la alternativa correcta es la letra D. Pese a que este es un ejercicio antiguo, es válido hasta el día de hoy, así que así son los ejercicios de esta materia. ¿Ya? Mucha comparación entre uno y otro. Siempre se los comparan normalmente. Y ahí están los 5 términos de la próxima semana. Cariotipo, mitocondria, cloroplasto, exocitosis y lisosoma. Ya, chiquillos, los dejo porque tienen que tener recreo y sé que después tienen clases de química. ¿Ya? Nos vemos la próxima clase. Cuídense. Muchas gracias, profe. Chao. Bueno, les voy a subir la guía por Google Forms para saber quién la hace y quién no la hace. Y son 5 preguntas, así que no se compliquen tanto. ¿Ya? Ahora, lógicamente, igual que aquí tienen 3 preguntas, así que son 8 en total. Nos vemos entonces. Chao. Gracias. Chau. Chao, chao.